despierten, hermanos, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, vamos a dar inicio en esta mañana fría en la Ciudad de México. Hoy voy a compartir el tema 46 de esta serie que lleva por título La Fe. Hoy voy a compartir la primera parte, voy a dar la introducción de este tema, la fe. ¿Por qué la introducción? Porque según la carta a los Hebreos, el capítulo 11-12 habla acerca de la fe. Entonces, hoy voy a dar solamente la introducción de la fe. Y vamos pues a la Biblia, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso número 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, eso hasta los niños se la saben en canción. ¿Sí? ¿Qué es la fe? No, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, pero ¿qué es la fe? Hermanos, nosotros para ser creyentes necesitamos tener fe. ¿Estamos de acuerdo? Si somos creyentes es porque tenemos ¿qué? Fe. ¿Pero fe en qué? ¿O para qué? ¿O qué tipo de fe? ¿Será necesaria la fe para comprarme un coche del año? ¿Será necesaria la fe para que Dios me sane? Ya se dividió ahí el asunto, ¿no? Porque yo he oído por ahí que dicen, si no tienes algo que has deseado es porque te falta fe. ¿Será eso la fe de la Biblia? ¿De qué fe está hablando? Si decimos que somos creyentes es porque creemos en el Evangelio, ¿sí o no? O sea, soy creyente ¿por qué? Porque creo en el Evangelio. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos, creer en el Evangelio quiere decir que soy salvo por medio de la fe. O sea, soy creyente ¿qué? Porque creo en el Evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Soy salvo por medio de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Porque en estos tiempos muchos dicen creer en Dios, pero sin embargo no son creyentes en el sentido bíblico. Hoy muchos dicen creer en Dios, pero repito, no son creyentes en el sentido bíblico. Otros en algún momento profesaron creer en Jesucristo y después de tiempo abandonaron la fe y volvieron atrás. O sea, quiere decir que su fe no es viable. Muchos dieron una respuesta inicial al Evangelio positiva. Lo reciben con cierto gozo, pero después, con el tiempo, nos vamos dando cuenta que esa fe no fue verdadera. No alcanza ese nivel de fe verdadera. Y hoy lo que sucede, por ejemplo, el Señor habló sobre de esto. Él lo habló en forma de parábola. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso número 20. Hoy muchas cosas pasan por fe en este tiempo. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso número 20. Decía hace un momento, acá estoy, decía hace un momento, ¿es necesario fe para que en el año 2016 prospere mi economía? No, nos dicen que se quedan así. No, ni dicen nada, dicen, no, es que me vaya a equivocar, dice. ¿Es necesario fe para que cambie de trabajo en el año 2016? ¿Para que mis ahorros en el banco no se devalúen? ¿Será necesario que tenga fe? ¿Cuántas cosas hoy se dicen que supuestamente son fe y en realidad no es la fe bíblica? Porque recordemos que la fe, aún en la Biblia, tiene algunas connotaciones importantes, aún en nuestro hablar, aún en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando tú vas con un notario, él da fe fehaciente de esos papeles poniéndole un sello y una firma. La pregunta es, ¿tendrá fe el notario en ti? ¿Te fijas cómo hay muchas cosas que
que se dicen fe, no lo son. Muchos han profesado fe y después de un tiempo se van. Y es lo que dice esta parábola, dice Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibió ¿con qué? Con gozo, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué dice? Tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa. Entonces ahí está, ¿no? Está hablando el Señor de esa fe que aparentemente es, pero que en realidad no lo es. Ahora, si estamos aquí, pues la mayor parte de nosotros es porque somos creyentes, ¿no? O sea, nadie está aquí, alguien lo trajeron engañado que le iban a dar un premio. No, o sea, sabemos a lo que venimos, ¿no? Entonces, hermano, en este mundo, escúchame bien lo que te voy a decir. En este mundo lleno de confusión, un mundo a veces fuera de todo el contexto bíblico, nosotros tenemos que tener ideas claras e ideas bíblicas acerca de la fe. Hoy hay muchas corrientes que dicen ciertas cosas que no tienen nada que ver en la fe. Entonces, de vez en cuando, hermano, en este peregrinaje que tenemos nosotros hasta que Cristo regrese, debemos estar considerando si estamos en la fe. De vez en cuando debemos decir, Señor, ¿estoy caminando rectamente? Mira qué dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso número 5. Dice 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis, ¿en qué dice? En la fe. ¿Estoy bien? Dice, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis, ¿qué dice? Reprobados. O sea, yo necesito estar viendo si estoy en la fe. Ante tanta confusión y ante tanta cuestión que hoy se da. O sea, si hoy no tienes algo que has deseado por muchos años, es porque te falta fe. Tienes que ponerle fe al asunto, tienes que orar con fe. Tú te quedas así, ¿qué fe? ¿De qué se trata el asunto? Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y probaos, dice, a vosotros mismos si estamos en esa fe. Mira, exactamente esta carta fue escrita en tiempos de verdadera confusión. Por esto, uno de los principales temas de esta carta es la perseverancia en la fe. Esta carta fue escrita en el tiempo que muchos habían recibido el Evangelio de Cristo y había sido ratificado ese mensaje por los apóstoles. Pero muchos de esos hombres estaban en peligro de deslizarse y apartarse de la pureza del mensaje. En aquel tiempo, muchos habían abandonado ya la fe dentro de la congregación y habían regresado al sistema levítico. En aquel tiempo había una presión muy fuerte sobre los que denomina la Biblia como los judaizantes, que decían, sí Cristo, sí la fe, más los ritos del Antiguo Testamento. Entonces es cuando esta carta es escrita, y el escritor en alguna parte de la carta dice lo siguiente, que cuando ya vengan las cosas reales, o sea, las realidades espirituales, hay que desechar todas las figuras. Hablando de la realidad de Cristo, desechar todo el sistema levítico. Entonces, todos estos oyentes de la carta en aquel tiempo estaban desconcertados, estaban totalmente confundidos. Ellos habían confesado una fe aparentemente fiable, inconmovible, pero ahora estaban tambaleando. O sea, decían, pues dijo, esto que aquí no funciona, pues allá está más bonito, vamos de aquel lado. Entonces por eso la epístola de los Hebreos es en este sentir.
acerca de afirmarnos acerca de la fe. Y he hablado, hoy vamos a iniciar en esta mañana el capítulo 11 de Hebreos. Y ha tratado el escritor de Hebreos 10 capítulos que para nosotros representó 45 semanas, hablándonos acerca del autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ha venido mostrándonos al Hijo de Dios en diferentes facetas. 10 capítulos él trató de hablarle a la iglesia acerca de quién era ese Hijo de Dios. Y el autor y el consumador de la fe, ¿quién es? Entonces ahorita ya en los otros 2 capítulos y prácticamente el tercer capítulo que nos resta, vamos a hablar acerca de la fe. Entonces hoy en esta introducción voy a hablar 3 cosas acerca de la fe. La primera, la fe verdadera persevera. La fe verdadera persevera. Y la pregunta que surge aquí: ¿quién de nosotros conoce a fondo nuestro propio corazón? ¿Te conoces perfectamente quién eres, hermano? No. En esta vida, en este tiempo, hermano, nosotros estamos en medio de un aprendizaje. Y una de las cosas que Dios nos está enseñando, nos está mostrando, nos está guiando, es acerca de conocernos a nosotros mismos. Es parte de lo que Dios nos está haciendo en esta vida. Porque pues creemos que nos conocemos, ¿no? Pero a través del trato de Dios salen ciertas respuestas de nuestro corazón que aún nosotros mismos ignorábamos que teníamos. O sea, Dios sí lo sabe todo. O sea, el tiempo y las circunstancias hacen que nuestro carácter se establezca. Y ahí saca cosas que no conocíamos. ¿Te acuerdan aquel joven rico que se acercó al Señor y le dijo: te quiero seguir? Y el Señor le dijo: haz esto, haz esto, haz esto. Y todo eso lo hago, Señor. Después el Señor le dijo: deja todo eso y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue. Así muchas veces va a suceder con nosotros. Ahorita si yo les preguntara: hermanos, ¿todos están dispuestos a seguir a Cristo fielmente en el 2016? Van a contestar: sí, amén. Ya salió la foto. Ahí están las cámaras, ya están grabadas las fotos ahí. Para que dentro de 6 meses veamos cuántos ya no están. Cuántos ya emigraron. Y así es, hermano. Y saber conocer verdaderamente la fe nos va a llevar a distinguir entre la euforia emocional de una reunión a la verdadera fe. Nos va a llevar a distinguir entre la persuasión intelectual y la verdadera fe. Son 2 cosas que se confunden muy fuerte con la fe: la persuasión intelectual y la euforia. Y eso, aunque la fe tiene esa parte, o sea, nosotros no podemos creer sin ser, Dios nos hizo seres pensantes. Pero la verdadera fe, escúchame bien, va más allá de la emoción y de la razón. Esa es la verdadera fe. Va más allá de la emoción y de la fe, aunque la fe tiene partes de eso, insisto. O sea, cuando tú entiendes cosas de Dios y Dios te revela, ¿te sientes bien? Claro que sí. ¿Entiendes? También. Pero la verdadera fe va más allá. Porque hoy, para muchos, seguir a Jesucristo ha sido provocado por factores sociales. Como lo decía yo hace unas semanas, muchos han tomado la decisión o han hecho su profesión de fe pública porque los han presionado. La familia, los amigos. Y te voy a llevar a la iglesia, y cuando vayas ahí y digan quién quiere recibir a Cristo, tú di que sí. Y si puedes llorar, lloras para que mi papá crea. Hoy también esta fe falsa puede ser provocada por factores emocionales o por una convicción momentánea de la mente.
además por un tiempo. Pero todos estos factores, lo social, una convicción momentánea, son factores que con el tiempo se van acabando. Están sujetos nada más a un espacio, pero no es una fe verdadera. Entonces, la fe verdadera es una fe que perdura. Es una fe que está más estable de una emoción y una persuasión. Es una fe que trasciende. Es una fe, hermano, que nos lleva a un compromiso delante de Dios. Es una verdadera entrega a Jesucristo. Y no importa lo que suceda a mi alrededor. Es más, no importa que algunos de los que están aquí, que tú conoces, el día de mañana se vayan apostatando del Evangelio. Tu fe que perdura, tu fe verdadera, va a seguir estable, no importando las circunstancias que Dios permita para nuestras vidas. Esa es la verdadera fe. Que unos se vayan, pues dolerá, pero no cambia mi convicción de la fe. ¿Te has preguntado por qué Dios en su sabiduría, cuando saca al pueblo de Israel y lo lleva y le promete una tierra, lo mete en un desierto? Es lo mismo que hoy sucede con nosotros. Lo hemos hablado. ¿Por qué cuando nacemos de nuevo Dios no nos lleva con Él? ¿Por qué nos deja en un desierto que se llama mundo? Para que nuestra fe, hermano, sea confirmada. Haya una viabilidad de la fe, una certeza de la fe, que verdaderamente lo que profesamos, lo que hablamos, verdaderamente se demuestre en nuestra manera de vivir. Para eso Dios nos deja aquí. Porque a través de las pruebas vamos a darnos cuenta que sí seguimos adelante en las cosas de Dios. Por eso Dios nos deja aquí. Para Él hubiera sido bien sencillo: naces de nuevo, ¡fum!, conmigo, porque es una promesa de Dios. Pero nos deja aquí. Dice Deuteronomio 8:2, vamos ahí por favor. Deuteronomio capítulo 8, verso número 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde, hermano? En el desierto. A lo mejor algunos de nosotros nos va a dejar más de 40 años. Hay muchas personas, yo he conocido, que han nacido espiritualmente a los 10, 11, 12 años. Y hoy tienen 60 años, o sea, ya nomás llevan 50, 60 años en esta vida. A otros a lo mejor nos llama antes. Dice: te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus, ¿qué dice?, mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que yo confesé, lo que yo profesé, se tiene que ver reflejado en mi manera de vivir. Y nos puede tener aquí años, décadas inclusive. Pero hay algo bien importante. Escúchame bien lo que te voy a decir. Él nos deja aquí, en esta tierra. Y lo más importante que nos deja aquí en esta tierra no es lo que Él puede hacer a través de nosotros. Lo más importante es lo que Él puede hacer en nosotros. Que a veces estamos para nosotros es más importante es cómo me usa Dios. Sí, es importante. Pero el propósito más importante es qué hace Dios en mí en este tiempo. Entonces tenemos que estar, hermano, preparados para entrar a la ciudad celestial. Nuestra fe tiene que ser verificada más allá de haber sido confesada. Entonces, es como si Dios dijera: mira, te voy a dejar aquí
Y te voy a dejar con un grupo de personas que dicen igual que tú, pero te voy a dejar en este tiempo para ver qué hay en ti. Que camines con ellos, junto con ellos, porque de alguna manera, hermano, todos nosotros estamos caminando al mismo lugar, ¿sí o no? Todos estamos recorriendo el mismo camino, que es la fe, la verdad de Dios. Y nos deja aquí, en esta tierra, ¿sí?, para que nuestra fe sea probada. Cada cosa que venga a nuestra vida es una prueba de vuestra fe. Cuando vengan las tentaciones a tu vida, dice el Señor, ¿seguirás creyendo en mí? Cuando recibas disgustos de parte de tus hermanos, ¿seguirás creyendo en mí? Te dice el Señor. Cuando los enemigos te persigan en este desierto, dice el Señor, ¿seguirás creyendo en mí? Cuando estés cansado y vengan motivos de desánimo a tu vida, ¿seguirás creyendo en mí? Dice el Señor. ¿Qué sucede cuando la salud de nosotros es quebrantada? Cuando el Señor nos permite pasar el Señor nos permite pasar por valles de sombra y de muerte, la pregunta es, ¿seguiremos creyendo en Él? ¿Seguiremos confiando en Él? Cuando el Señor nos quite el empleo y nos meta por grandes pruebas económicas, por grande escasez, ¿seguirás creyendo en el Señor? Cuando Dios permita que los poderes ocultos de Satanás vengan a tu vida y te rodeen y te causen temor, angustia, ¿seguirás creyendo en Él? Ahora te hago otra pregunta. ¿Y qué pasa con la prosperidad? Cuando Dios aderece mesas delante de ti, ¿seguirás confiando en Él? ¿Seguirás creyéndole? ¿Qué pasa con eso? ¿Seguiremos siendo fieles a Dios en medio de toda circunstancia? Mira, cuando el hombre ha sido justificado ante Dios, en ese instante el hombre ha sido redimido por parte de Dios. Pero solo Dios sabe perfectamente si esa fe es verdadera. Para nosotros, para que sea confirmada en nuestra vida, Dios va a permitir todo ese tipo de aflicciones, e inclusive Dios va a permitir abundancia en nosotros para ver si seguimos fieles a Dios. Te lo voy a decir porque muchos dicen, pastor, no tengo trabajo, y Dios les da un trabajo y después ya no vienen a la congregación porque ahora no tienen tiempo para congregarse. Es tanto el trabajo y tanta la bendición que ya no hay tiempo. No, es que hoy ya no puedo. Abrí ya 3 lugares y ya no puedo venir el domingo. Ya me organizaré y vendré. ¿Seguiremos siendo fieles a Él? ¿A qué te quiero llevar a esto? Porque aún, escúchame bien, aún siendo nosotros sinceros con nosotros mismos, nuestro corazón nos puede engañar. Y Dios permite todo esto para sacar la verdad de nuestro propio corazón. Para que nuestra fe veamos que sea auténtica y no sea solamente una euforia emocional o un sentimiento de carácter intelectual. Y la verdadera fe, hermano, persevera entonces ¿hasta dónde? Hasta el fin. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hasta el fin yo voy a saber que soy salvo. La respuesta es no. En el momento que yo nací de nuevo, yo he sido sellado por el Espíritu Santo. Dios me ha dado de su Espíritu, y la palabra de Dios dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ¿de qué? De Dios. Pero eso no quiere decir que no perseveremos en la fe. Dios nos va a hacer
nos va a poner tan claro en el momento de nuestra conversión de que hemos nacido de nuevo. Pero eso no quiere decir que mi fe no sea perseverante. Ahora, no quiere decir que como yo ya nací de nuevo, voy a perseverar en medio de las obras. De eso no estamos hablando. Aunque las obras son la consecuencia de mi fe. Pero yo voy a perseverar en la obediencia, creyendo en Dios, y voy a empezar a hacer buenas obras. Pero no estamos hablando de las obras, estamos hablando de fe. Y yo voy a perseverar por la fe que tengo en Dios. Y mi fe va a ser probada, así como hemos visto el ejemplo de Abraham. Abraham le creyó a Dios y su fe fue contada. ¿Por qué? Dice, por justicia. Pero después, ¿cómo lo afligió Dios a Abraham? ¿Para qué? Para ver que su fe sea viable, sea veraz. Es exactamente con lo que va a hacer con nosotros. Nuestra fe debe de ser perseverante desde el principio hasta el fin. Y Abraham fue probado así. Mira, vamos a Romanos capítulo 4, verso número 20. Romanos capítulo 4, verso número 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Es exactamente lo mismo que hace Dios con nosotros. Y es exactamente lo mismo lo que vamos a ver en el capítulo 11 de Hebreos. Porque él habla de la fe y él pone ejemplos de hombres que vivieron por medio de esa fe. Se conoce en esa parte de la Biblia, se conoce como los héroes de la fe. Hombres que creyeron a Dios, pero no vieron lo que Dios les prometió, pero sin embargo creyeron y su fe fue probada totalmente. Entonces, lo primero que vimos de la fe es una fe que perdura, una fe que está desde el principio hasta el fin. No cambian, o sea, no es una fe que hoy amanecí con mucha fe y mañana ando medio mal de la fe. Es la fe en Dios perdura, no por mis obras, es por la dependencia de Dios. Número 2, la fe verdadera es una fe viva. La fe verdadera es una fe viva. La fe, primeramente tiene que ver con nuestra mente. Por eso, cuando decimos para nacer de nuevo, necesitas ¿qué? Creer. O sea, la fe tiene que ver con nuestra mente. Tiene que ver en nuestra mente. Pero, ¿por qué la fe verdadera es una fe viva? ¿Sí? Porque esa fe que ya creímos nos lleva a tener una manera diferente de vivir. Nuestra fe pone en evidencia nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Que lo que pensamos, nos comportamos. Esa es una verdadera fe, es una verdadera fe viva. Por eso vemos aquí en el capítulo 11 los ejemplos de Enoc, que caminaba con Dios, de Noé, que construyó el arca, de Abraham, cuya fe se manifestó en obediencia, la fe de Moisés, que lo llevó a repudiar las cosas de este mundo. Entonces, la verdadera fe es una fe viva, porque refleja verdaderamente lo que estoy entendiendo. O sea, Dios quiere que yo le entienda, pero mi fe se debe de ver reflejada en mi manera de vivir. O sea, ¿qué quiere decir esto? La verdadera fe no se mide por las doctrinas que yo tengo, sino se mide
por lo que yo tengo de conocimiento, pero se ve reflejado en mi manera de vivir. ¿Cuántos hombres conocen la palabra de Dios, pero no viven conforme a ella? Y esos hombres disputan la doctrina. No, es que aquí dice, es que aquí dice. Y pueden ser eruditos en el estudio, pero no lo viven. Y la verdadera fe, que es viva, lo que entiendo, lo que Dios me muestra, se ve inmediatamente en mi manera de vivir. Esa es la verdadera fe. Y esa manera de vivir se traduce en dos palabras sencillas: servicio y obediencia a Dios. Si yo digo que tengo una fe viva, mi manera de vivir se debe de ver claramente resumida en el servicio y en la obediencia a Dios. Una fe que está transformando mi manera de pensar se debe de ver reflejada en la manera en la que me conduzco. Y esa manera en la que me conduzco es cómo le sirvo a Dios y cómo le obedezco a Dios. Por eso Hebreos 11 está totalmente enseñado esto de estos héroes de la fe. Creyeron a Dios e inmediatamente se conducieron como hijos de Dios. Uno de los puntos de la verdadera fe viva es que entendemos claramente que en esta vida estamos como extranjeros y peregrinos de este mundo. Esa es una de las evidencias de la fe viva, porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales serán añadidas a nuestra vida. Una fe viva es una fe que está dispuesta a sacrificios, aún sacrificios sacrificios de carácter personal. Entonces, podemos decir que si nuestra fe está viva, tenemos un nuevo comportamiento, no solo en el carácter de la mente, sino también en cómo me conduzco todos los días. Ahora, sí tiene que ver la fe con nuestra capacidad de entender. Si yo no entiendo ciertas doctrinas bíblicas, pues yo no puedo ser creyente. Yo debo de entender ciertas doctrinas bíblicas, pero el entender ciertas doctrinas bíblicas inmediatamente me lleva a mí a una lucha mental entre lo que yo veo y creo con lo que la Biblia dice de las cosas como son. Entonces, la verdadera fe viva exige una transformación en nuestra manera de pensar. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso número 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué dice, hermano? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la verdadera fe viva existe en una transformación de mi mente. Ahora, yo te quiero decir algo: hay ciertas cosas que debo de entender, pero cuando yo me convierto, yo entiendo ciertas cosas, pero estoy totalmente ajeno de tan grandes verdades. Es más, una de las cosas que yo estoy ajeno totalmente es de cómo Dios me va a ir transformando todos los días. Pero yo debo de ir entendiendo ciertas cosas. La transformación de nosotros es paulativa, y Él va a ir haciendo ajustes en nuestra vida y nos va a ir exigiendo ciertas cosas. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar el nivel que tenemos de incapacidad
y nos va a mostrar el pecado que hay en nosotros. Entonces tenemos que entender ciertas cosas. La fe verdadera tiene una cierta capacidad de la mente, pero va más allá de solamente pensar. Por ejemplo, hay verdades que yo debo de entender. En la carta a los Romanos, capítulo 3, verso número 25, la carta a los Romanos 3:25, ahí el apóstol Pablo nos está hablando que debemos de creer en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir en creer en la sangre del Cordero? Creer en el sacrificio propiciatorio que Él hizo en nuestro lugar, y que esa sangre es eficaz en su muerte para expiar nuestros pecados. Eso lo debemos de creer con la mente, lo debemos de entender para nacer de nuevo. Más adelante en Romanos 10:9 dice que la salvación de nosotros depende de creer en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Debemos de creer en la resurrección. Si yo no creo en la resurrección, si yo no creo en el sacrificio de Cristo, no puedo ser salvo. Pero quiero que me entiendas, hay una capacidad de intelecto que Dios nos ha dado, pero la verdadera fe que es viva, yo entiendo, pero lo que entiendo inmediatamente se ve reflejado en mi manera de conducirnos. Esa es la verdadera fe viva. No podemos creer en Jesucristo si no entendemos doctrinas básicas. Pero para muchos nada más llegan hasta ahí a entender, pero no se ve reflejado en su manera de vivir. Yo he hablado con muchas personas que saben cosas de la Biblia, pero no se ve en su manera de vivir, no se refleja. Y saben mucha palabra, pero nada más está en un mero intelecto. Y la fe verdadera, la fe que persevera, la fe viva, va con intelecto, va con emociones, pero perdura. Y se ve reflejada en la obediencia y en el servicio que le tengo a Dios. Esa es la verdadera fe. ¿Por qué, hermano? Porque la mente, las emociones, es algo que en nosotros está junto. Somos seres, ¿sabes que Dios nos hizo seres completos? ¿Qué nos ha fragmentado? ¿Qué nos ha separado? ¿Qué nos ha hecho todo eso? El pecado. Pero Dios nos ha hecho esa manera. O sea, Dios nos ha hecho seres completos en sí mismos. O sea, tenemos la capacidad de ver, oír, pensar, sentir en el mismo momento, pero con un equilibrio en Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos lleva más a los placeres de la carne. A veces, escúchame bien esto, a veces la gente hace un pecado que para nosotros dices, ¿cómo hace esto si por sentido común no lo debe de hacer? ¿Te ha pasado eso o no? Al niño que lo ves brincando en la silla, y la mamá, ya, Pedrito, por sentido común, señora, si se bota se va a matar el niño. ¿Por qué? Porque somos seres pensantes, integrados de una manera perfecta cuando hemos sido restituidos en Dios. Pero ¿qué hace el pecado? Nos fragmenta. Por eso se manifiestan más las obras de la carne. Quiere decir esto, que cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos con todo nuestro ser, con alma, cuerpo, espíritu. Por eso aún nuestro cuerpo, escúchame bien, que es pecaminoso, que desea apartarse de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el cuerpo lo tiene en sujeción a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces podemos decir que nuestra fe es viva no solamente con lo que confesamos con nuestros labios, sino es conforme nos conducimos en esta vida. Porque muchos le pueden decir al Señor, tú eres el Señor de señores, pero lo toman como si no fuera Señor. El Hijo de Dios le dice, tú eres el Señor, sabe, lo entiende, lo asimila en su mente, y como tiene esa fe, vive conforme a ese Señor. Muchos le pueden decir, tú eres el Rey de Reyes, pero viven totalmente
fuera de eso. Muchos creen de manera intelectual que Cristo regresará, pero viven sus vidas como si nunca regresara. El verdadero Hijo de Dios entiende, sabe que Cristo va a regresar, pero tiene esa fe viva. ¿Y cómo vive esa fe en este momento? Su vida se transforma esperando la venida de su Señor. ¿Saben eso? Porque hoy nuestra vida no solamente es alimentada con cuestiones físicas. Hoy nuestra vida es también alimentada por la palabra de Dios. Es cuando el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos alimenta eso. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que debemos entender y debemos vivir conforme a esa vida. Por eso el escritor cita una parte de Habacuc que dice: el justo vivirá por su fe. Y te voy a decir, esta palabra que toma Habacuc, aquí el escritor, la carta a los hebreos, que toma Habacuc 2:4, dice: el justo vivirá por fe. Esta porción de la escritura es tan impresionante en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo la toma como columna de lo que se conoce como la carta de la columna del Evangelio, que es la carta a los Romanos. La carta a los Romanos habla de que el verdadero creyente vive conforme lo que cree. Por eso, mira, él lo cita de esta manera. Vamos a Romanos 1:17. Romanos 1, verso número 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, que dice, vivirá. Y él toma este centro en Romanos. Y toda la carta a los Romanos, en el capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca del que es justificado por su fe, vivirá conforme a esa fe. Fíjate, desde el capítulo 1 de Romanos al capítulo 8 de Romanos. Y luego Romanos 12 al 16, él dice que aquel que ha sido justificado debe de vivir por fe. O sea, primero dice: el justificado vive por la fe. Luego dice: el que es justificado debe de vivir por la fe. Entonces, una de las cartas esenciales para la columna de la doctrina cristiana, que es Romanos, está basado en este principio. El que cree, el que ha entendido, vive bajo esos principios de Dios. Y hoy, hermano, es a lo que nos enfrentamos. ¿Cuántas personas dicen confesar a Cristo? ¿Cuántas personas dicen inclusive servir a Cristo? Pero sus vidas están bien distantes de esa realidad. Es por eso que dije al principio, cada momento debemos de ir a la Biblia y que la Biblia nos confronte y nos enseñe si estamos viviendo conforme a la fe, hermano. Es esencial para ti y para mí. Si mi vida es conforme a los principios de Dios, yo debo de estar probando esa parte en mí. Porque hoy el engaño es tan susceptible. El engaño a veces viene tan sencillo a nuestra vida que si no tenemos fundamentos nos vamos deslizando. Muchos de estos hombres que habían escuchado el Evangelio, fíjate, muchos de estos hombres de la carta a los Hebreos vieron a Cristo. Y muchos oyeron a los apóstoles. Pero sin embargo, después de la persecución y que Dios empezó a dispersar a los apóstoles, muchos de estos hombres empezaron a dudar y regresaban a las cuestiones levíticas. Hoy es exactamente lo mismo.
Hoy cuántas cosas de religión, de sistemas, de métodos meramente humanos están en las congregaciones para decirle a la gente que está en la fe. Cuando la verdadera fe que persevera y es viva se tiene que mostrar en nuestra manera de vivir. Aquí todos nos vemos bañados y peinados. Aquí todos decimos que somos creyentes. Aquí todos traemos una Biblia. Pero saliendo de aquí, ¿qué sucede con nuestra vida? Saliendo de aquí, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo es lo que realmente yo vivo? ¿Qué es lo que siente mi corazón? Pero esa es la realidad de la fe. Y el tercer punto, la verdadera fe se nutre de las promesas de Dios. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe se nutre de las promesas de Dios. Mira, hay muchas maneras de expresar la fe. Una de ellas es que la vida de fe es una vida de sumisión a la soberanía de Dios. Una de ellas. Número 2, la vida de fe es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Pero en este caso, estrictamente de Hebreos, el escritor nos va a llevar a la vida de fe que se nutre de las promesas de Dios. De las promesas de Dios. Y una de las cosas claras que muestra la Biblia, hablando de las promesas, es que esas promesas no las vamos a recibir en esta vida. La mayor parte de las promesas, o la promesa más grande, es que la veremos en la otra vida, en la vida que Dios nos ha prometido. Por eso nosotros debemos de creer esperanza contra esperanza. Esa es la verdadera fe, la que se está alimentando de las promesas de Dios. Dice Romanos 8:24. Vamos a ir, Romanos 8:24. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, que dice, lo aguardamos. Entonces, las promesas de Dios están puestas en el futuro. Entonces la verdadera fe se alimenta de estas promesas de Dios, vive conforme a estas promesas. Quiere decir que el creyente tiene puesta la mirada en el futuro, no en el ahora. Mira, en el futuro dice que esperamos cielo nuevo y tierra ¿qué? Nueva, dice el apóstol Pedro, ¿no? Eso es lo que dice el Señor en el futuro, ¿no? Que esperamos en Él cielo nuevo y tierra nueva. Estoy citando 2 de Pedro 3:13. Dice 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué dice? La justicia. Son parte de sus promesas. Otra de las promesas que Dios ha dado es que Él va a regresar. Él va a regresar como Rey y Señor. Pero ¿en qué consiste? Escúchame bien, hablando estrictamente de Hebreos, ¿en qué consiste la salvación y en qué consiste que tengamos la fe puesta en las promesas de Dios? Consiste en lo siguiente: en que Él nos ha prometido que seremos semejantes a Él. Esa es la promesa más grande que nos ha dado a cada uno de nosotros, que seremos semejantes a Él. Sí, hay promesas de premios de parte de Dios, hay promesas de herencia, hay promesas de parte de Dios que no estaremos en el infierno, sino que estaremos con Él. Pero la promesa más grande, la esencia más grande de la salvación,
es que Él ha prometido que seremos semejantes a Él. Te doy las citas. Primero de Juan 3:2. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es la promesa más grande. Te voy a decir la promesa más grande, y a veces es la que más desconocemos. Señor, promesa, pero ¿para qué quiero cosas allá? Quiero aquí. Pero la promesa más grande es que hombres pecadores destinados al infierno, perversos, corruptos, destituidos de toda gracia, de toda verdad, por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, y ahora nos dice: van a ser semejantes a mí. Esa es la verdadera fe, se nutre de esas promesas, porque la verdadera fe sabe el destino que nos espera en Él. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, que dice, hermanos. ¿Para qué nos salvó? Mira, no nos salvó. Dentro de las promesas está: danos cielo nuevo, tierra nueva, danos una herencia. Pero ¿para qué nos salvó? El principio de la salvación es que seamos semejantes al Hijo, a su Hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Es una de las promesas más grandes. Ahora, esta promesa, a los que hemos creído, ya está en un proceso en nuestras vidas. Aunque por fuera seguimos igual de feos, aunque por fuera nos vamos acabando, nos vamos deteriorando, por dentro hay una regeneración que se renueva todos los días. Y este proceso, fíjate, esta promesa que Dios nos ha dado es algo que ya está en nosotros, que está formándose. Dice 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice ahí, hermano? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu, ¿qué dice? Del Señor. ¿Por qué dice como por el Espíritu del Señor? Quiere decir, escúchame bien esto, quiere decir esto, que entre más le creemos, más nos va mostrando el Espíritu Santo nuestra condición miserable y vamos transformándonos a Él. Pero si tú no le crees a Dios, no puedes ser transformado. Necesitas creerle, necesitas creer que Él te está transformando a su imagen. Necesitas creer que todo lo que hoy está aconteciendo en tu vida, que todo lo que hoy está formando en tu vida, es para que seas semejante a Él. Para eso nos dejó aquí. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué sucede en esta mañana? ¿Cuántos saben que Dios ya empezó a transformar sus vidas? ¿Cuántos saben? ¿Cuánto te pareces al Señor entonces? En esta mañana puedes decir: Señor, no soy el mismo hombre, no soy la misma mujer de hace 300 años que hice mi confesión de fe. He cambiado, Señor. Sé que me falta, pero voy adelante contigo, Señor. Esa es la verdadera vida de fe, que se alimenta de las promesas de Dios. Porque vives hoy como Él viviría en tu lugar. ¿Qué haría? ¿Cuántas veces te has preguntado esto? Cuando te enfrentas ante una decisión, te preguntas: ¿qué haría Cristo en esta condición? Si Cristo estuviera en este momento, ¿qué decisión tomaría? ¿Sabes que fue una moda que se implantó hace muchos años a los jóvenes, que desafortunadamente no dio el fruto porque se condujo meramente humanamente? ¿Se acuerdan de esas pulseras que mandaron a hacer que decía
dos W y dos D, que estaba en inglés. What would Jesus do? ¿Qué haría Cristo? En una interrogación, y se les venían a los jóvenes en cintas de colores. WWDD, what will Jesus do? ¿Qué haría Cristo en este momento? Y esa es nuestra realidad, hermano. ¿Nos estamos alimentando de la fe? ¿O cómo nos estamos alimentando? ¿Dios está formando en ti la hermosura de su carácter? ¿O todavía estás medio áspero? Necesitamos creer para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y revele de las profundidades de nuestro corazón la miseria humana que hay en nosotros. Para eso necesitamos creer. Porque todos hemos sido inútiles delante de Dios. Todos nos hemos desviado. Escúchame bien. La promesa más grande que Dios nos ha dado a ti y a mí, que va a haber una sanidad completa, una restauración completa a nuestras vidas. De eso la verdadera fe se debe de alimentar. Y te voy a decir algo. Esa restauración, esa transformación completa que Él ha prometido para nosotros, hoy Dios la aplica con una palabra que voy a decir que a muchos de nosotros nos causa problemas. Se llama disciplina. ¿Quieres ser igual a Dios? ¿Cuántos quieren ser igual al Hijo de Dios? ¿Sabes qué le está diciendo? Señor, disciplíname. Enséñame como mi Padre, como mi Señor. La verdadera fe se alimenta de las promesas de Dios. La verdadera fe se alimenta de que Cristo día a día nos está cambiando a su imagen y a su semejanza. Y le estás diciendo: sí, Señor, disciplíname, exhórtame, guíame. Pero ¿sabes qué sucede hoy? Como no tenemos una fe verdaderamente fundada en Él, hoy rechazamos la disciplina de Dios. Hoy para muchos la disciplina de Dios es la persecución de Satanás y andamos correteando al diablo. Para muchos la disciplina de Dios es salirse de donde están y cambiarse de lugar, como si eso interrumpiera el proceso. No lo interrumpe. Dios lo va a terminar contigo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Aunque no digan amén. Y eso duele. La disciplina del Señor a nuestra vida es algo que no nos gusta, aunque nos sintamos hombres espirituales. Pero debemos aprender a vivir esa disciplina de Dios. Hebreos 12:5. Hebreos capítulo 12, verso número 5. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y a veces la disciplina de Dios es tan severa y tiene que ser métodos tan drásticos de Dios. A ver, te hago una pregunta antes de tomar esto más bíblicamente. Si tú vas al médico y le dices: tengo un dolor aquí, doctor. Ya el doctor te toca y dice: siento algo extraño, y te mandan a sacar una radiografía y te sacan un tumor de 10 kilos ahí. ¿Qué te va a decir el doctor, hermano? Le doy 2 aspirinas, tómese una cada 12 horas y que le vaya bien. ¿Qué te va a decir el doctor? Exámenes de inmediato, y si eres sujeto a cirugía, para ayer. ¿Sí o no? ¿Por qué de Dios rehuimos de las cosas de Dios? Él utiliza métodos severos. Utilizó para atraer al hombre y salvarlo un diluvio.
¿Por qué nosotros rehuimos de la disciplina de Dios? ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe no está cimentada en sus promesas. Porque no le creemos, hermano. Porque no creemos que Él puede cambiarnos y transformarnos. Y nos resistimos al trato de Dios. Y cada cosa que la Biblia nos muestra es para salvación, para bien. El diluvio que Dios hizo fue para salvar. Cuando Noé construía el arca, la pregunta es: ¿Dios le negó la entrada a los hombres o los hombres no quisieron entrar al arca? Y es exactamente lo mismo en nuestras vidas. Dios va a traer remedios serios a nuestra vida, va a traer cuestiones serias a nuestra vida, pero Dios quiere siempre hacernos el bien. Pero como no creemos, como no le conocemos, como nuestra fe no está fundada en sus promesas, en una promesa: Él me transformará, Él me cambiará, Él utilizará todo lo que esté a su alcance para gloria a su nombre. Pero sin embargo hoy nos restringimos a puras cosas de Dios. Hoy para mí la fe es tener. Para mí la fe es que el Señor agregue a mi vida. Pero eso no es fe, eso muchas veces es codicia nada más, avaricia en el corazón. Porque aún en Dios, para traernos a Él y cimentarnos en sus verdades, en lugar de darnos, nos quitará. Aunque no digan amén y me vean así. Si pensaban que les iba a predicar hoy de Santa Claus, no, hermano. La verdad de la Biblia. Es una realidad esto. Él tiene propósitos claros, y uno de los propósitos que nos ha prometido y está cumpliendo, el que Él nos transformará y utilizará todo lo que Él tenga. Por eso dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es la vida de fe, una vida de transformación conforme a las promesas de Dios. Por eso somos salvos por la fe, creyendo en Él. Sabemos que Él tiene muchas cosas de tratar en nuestra vida, nos va a ir transformando. Nos va a ir cambiando todos los días. Y Él cumplirá todas las cosas en nosotros. Escúchame bien. Cuando vengan momentos difíciles a tu vida, aférrate de las promesas de Dios. Agárrate de ellas. Y no te muevas de ahí. Porque todo lo que Él está haciendo para ti y para mí es para bien. Los métodos y las formas solamente Él las sabe. Y a veces son muy, muy difíciles. Pero vivimos, hermano, por la fe. Confiamos en el poder de Dios y seguimos adelante. No hay más, hermano. Hebreos 12:12. Hebreos capítulo 12, verso número 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, porque para que el cojo no se salga del camino, sino que sea, que dice, sanado. Los métodos de Dios son impensables a veces. ¿Han oído esta porción de la Biblia que dice, ahorita les voy a decir la cita, les voy a explicar por qué? Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os has sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué dice? Hicimos. Te voy a decir en qué contexto y con esto voy a terminar. Vamos a Lucas 17, verso número 5. Con esto termino. Antes de llegar al 17:5, el Señor está hablando del perdón.
¿Sí? Lucas 17, verso número 5. ¿Estoy bien? 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Sí o no? Pero ¿por qué le dijeron los apóstoles al Señor, Señor, yo debo de perdonar por la fe? Está difícil perdonar a ellos, ¿no? El Señor está hablando del perdón. Y es una vida de fe. Para poder vivir bajo los principios de Dios tenemos que creerle a Dios. Entonces los apóstoles le dicen, no, pues están chinos, Señor. Si está bien difícil perdonar, Señor, mira, bien sencillo, Señor. Nada más aumentanos la fe y ya. Señor, si se tratara así, pues qué fácil. Mira, ayer en la noche cuando llegamos a casa, cerca de la casa estaban soltando unos globos de estos de, ¿cómo se llaman? Esos. Y eran varios. Y se veían bien. Yo le decía a mi esposa, ese momento Dios me puso algo, y le decía a mi esposa, mira, toda esa gente tiene buenos deseos, pero no quieren a Dios en sus vidas. La gente hoy quiere buenos deseos. Hoy es el temporada. Hoy hasta tu enemigo te da un abrazo. Ay, buena Navidad. Pero nadie quiere a Dios en su vida. Y así como esos globitos subieron y ¡fum! Así son los buenos propósitos del hombre sin Dios. Y así estaban los apóstoles ahí, Señor, si nomás es de perdonar por fe, pues danos fe. Es bien sencillo. Señor, si nada más bendiciones venir el domingo, Señor, hago un pacto contigo domingo, aunque pierda el América, no importa, yo voy. Ahí estoy, Señor, contigo. Y los apóstoles dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Mira, es bien sencillo decirle, Señor, danos más, cuando ya nos dio todo y nos toca vivir conforme lo que ya nos dio. Y Él les contesta en medio de una parábola, dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, y aquí pone la enseñanza, quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepara la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué dice? Hicimos. Así estamos hoy tú y yo. Señor, si nomás es cuestión de fe, danos fe. Es bien sencillo. Si el pastor dice promesas que me está transformando, Señor, pues dame fe. Él ya te dio la medida de fe que necesitas para obedecerle el día de hoy. Pero la obediencia y el servicio es de nosotros hoy hacia Él. Y ya nos prometió que nos va a transformar a ti y a mí, y ya inició. Y va a terminar su obra en ti y en mí. ¿Qué tenemos que poner firme? Perseverar, vivir conforme a esa fe y no dejar de ver las promesas que Él ha dicho para nuestra vida. No importa lo que venga en este año y en los que Dios nos permita vivir. Si nos mantenemos así, sabemos que le veremos a Él. Entonces, hermano, la fe no es para comprar un coche, ni para cambiar de empleo, ni tampoco para que llegue Santa a tu casa este fin de año y traiga regalos. La fe es para servirle a Dios. La fe es para estar cerca de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ante tanta confusión hoy de fe, arráigate en los principios eternos de Dios. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra nos guía, Señor, día a día, porque es lámpara a nuestros pies, Señor, y es lumbrera a nuestro caminar.
Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado la fe que hemos puesto en ti para nacer de nuevo, la fe que has puesto en nosotros para seguirte y obedecerte. Gracias, Señor. Gracias porque todo viene de ti, todo viene de tu mano. Y hoy, Señor, queremos caminar en esa fe, en esa obediencia, en esa convicción de quién eres tú. Dejar todo rudimento que se ha levantado en contra tuya, Señor. Y tener claramente en nuestro corazón que tú nos has llamado a una vida de fe. Una vida en obediencia, una vida en comunión, una vida de servicio. Una fe que perdura desde el principio hasta el fin. Una fe viva que se demuestra en toda nuestra manera de vivir. Una fe que está basada en la esperanza, Señor, que tú nos darás la semejanza de tu Hijo. Nos estás transformando, nos estás cambiando. Gracias, Señor. Gracias porque lo que tú has empezado en nosotros, la terminarás, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y te damos la gloria a ti, Señor, al Dios vivo y al Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Den un aplauso grande al Señor. Gracias, Señor.